La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 2, la zarza ardiente. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Buenos días y feliz sábado, querida familia. Gracias una vez más por estar junto a nosotros en Más de tu Palabra. Hoy tenemos el segundo episodio, la segunda lección de este maravilloso tema de estudio trimestral como es el Éxodo. Recordando que este material está a su disposición si usted es maestro de escuela sabática de su iglesia local o simplemente es una iglesia que está adquiriendo ese recurso audiovisual para aprender, profundizar más en el estudio de la palabra. Esto es este recurso que GIACPA está ofreciendo y hoy tengo la gran bendición y oportunidad de estar con mi querida amiga Mónica Díaz. Bienvenida, Mónica. Hola, bien, gracias, Daylin. Un saludo a todas las personas que hoy están repasando la lección de escuela sabática de esta semana con nosotros. Para todos aquellos amigos que no conocen a la señora Mónica, pues la señora Mónica, ella me dice que no lo mencione, pero la matutina del año pasado, Mujer Virtuosa, que para mí fue una bendición muy grande, ella fue la autora de esa matutina, que para mí fue una gran bendición. También déjame decirle que aquí tenemos todo el material necesario para que usted pueda abordar y profundizar el tema de la escuela sabática, principalmente el folleto 3 en 1, ¿verdad, querida Mónica? Sí. Es necesario y muy importante tenerlo. Además de eso, puede también contar con el comentario bíblico Andrews, que déjame decirle, una de las colaboradoras que participaron para la traducción, para la edición en español de este gran material es nuestra querida señora Mónica. Mónica, gracias por este maravilloso. Ella es parte de los colaboradores. Y también, Mónica, este es un buen material que hemos estudiado la lección de hoy, que son las notas de la Biblia de Estudio de la Universidad de Andrews, la cual nuestra querida Mónica también fue la editora de este material. Así que gracias, Mónica, por darte la oportunidad de estudiar junto a nosotros. Gracias, y vamos a tratar de sacar de ti el mayor provecho en esta lección. ¿Qué te parece si para comenzar puedes dirigir una oración? Vamos, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, ahora que vamos a abrir tu palabra para estudiar un poquito más del libro de Éxodo, que como tú dices en 1 Corintios 10:6, fue escrito para que sirva como ejemplo para nosotros, para que aprendamos de tu pueblo del pasado, te pedimos que nos permitas aprender, crecer y profundizar para tener una relación contigo más exitosa y que nos haga plenos en esta vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. La lección número 2, titulada La zarza ardiente. El versículo de memoria me encanta porque, parafraseándolo, vemos a un Dios que resalta ciertos verbos de acción que él tiene. Por ejemplo, él dice, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo. Le está diciendo a Moisés cuando tiene el encuentro en la zarza ardiente. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias y también he descendido a salvarlo de la esclavitud. O sea, 4 verbos principales. He visto, he oído, he sabido y he descendido. Uh-huh. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios, Mónica? Bueno, yo creo que el versículo para memorizar de esta semana nos dice 2 cosas importantísimas acerca de Dios. La primera es que Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que viene para salvar. Dios es el que da el primer paso para redimir. Dios es el que te busca para que te conviertas. Dios es el que te saca de la esclavitud en la que estás atrapado. Correcto. En el caso del antiguo Israel, la esclavitud que ellos tenían pues era en Egipto, era una cosa durísima de opresión, algo terrible. Pero en el caso nuestro hoy, nosotros podemos estar viviendo ciertas esclavitudes también. Podemos estar viviendo una esclavitud de adicciones, de relaciones tóxicas, miedos, ansiedad, depresión. O sea, las esclavitudes actuales son muchas. Y entonces Dios lo que nos está diciendo es, mira, yo voy a descender donde tú estás, porque yo veo, yo oigo y voy a actuar en tu vida. Eso es lo primero que nos dice. Me gusta mucho el título de esta lección,
la zarza ardiente, porque uno puede pensar, leyendo el libro del Éxodo, que el protagonista del Éxodo es Moisés. Moisés es el que se prepara, es el libertador, el que se prepara en la corte, el que saca al pueblo. Pero cuando nosotros damos el protagonismo a la zarza ardiente, lo que estamos diciendo es no. Realmente el protagonista del Éxodo es el Dios que mueve los hilos de la historia. Es el Dios que rescata a Moisés de las aguas en un arca, así como rescató al pueblo en el diluvio. Dios es el que levanta un líder. Dios es el que abre el mar. Dios es el protagonista del Éxodo. Y esto es una cosa muy importante, porque al igual que Moisés, nosotros también tenemos que tomar una decisión. Decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dirigir yo mi vida? Y entonces, pues, o me quedo esclavo en mis esclavitudes, o me quedo en el palacio acomodado en mi nivel educativo, en mi nivel económico, o me quedo en Madián, tranquilito, con mi cónyuge y mis hijos, o digo, no, voy a permitir que Dios sea el protagonista de mi vida, porque entiendo que se puso a mi nivel, me oyó y va a actuar, y entonces yo tengo que, como Moisés, ponerme en sus manos para que Él actúe a través de mí. Y lo segundo que yo creo que nos dice el versículo de memoria, y que no es cosa pequeña, es que yo veo tu aflicción. Qué lindo, sí. Entonces, si alguien nos está escuchando hoy y está sufriendo un duelo, una situación difícil, no encuentra otro ser humano que conecte, que sea capaz de entender. Es más, quizás recibe comentarios que lo hunden más. Yo te digo lo siguiente, y lo vemos en el Éxodo. Dios está contigo, no estás solo. Él oye, Él ve, Él sufre con tu sufrimiento y Él va a actuar. Ay, qué maravilloso. Yo con esto me quedaría toda la lección y estaría feliz. Realmente tenemos un Dios personal que escucha, como dijo Mónica, ve y está allí para ti. Solo falta, como hizo, clamar, y Él va a oír nuestra oración. Ahora bien, cuando Moisés está en Madián, ¿no? ¿Verdad? Él sale, lo vimos la semana pasada, él está en Madián, se encuentra con esa zarza ardiente, y él tenía alrededor de unos 80 años cuando Dios lo considera preparado para esa gran labor, ese llamado de sacar a su pueblo de Egipto. Vemos que no fue, uno puede decir 40 años, 80 años los dice rápido, pero vivirlos es bastante, ¿no? Y esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos enseña esto acerca de los tiempos de Dios? ¿Verdad? Porque Moisés pudo, cuando mató el egipcio, tenía 40 años, se fue a Madián y fueron 40 años más que transcurrieron. Fueron 80 para ir a rescatar. ¿Qué nos dice acerca de esto de los tiempos de Dios? Es como que realmente nos parece un líder muy mayor, o sea, realmente 80 años para hacer esa tarea física y ese desgaste mental de liberar a un pueblo. A mí lo que me dice, o lo que yo veo aquí, es que para Dios desaprender es tan importante como aprender, o como desaprender los conceptos que traíamos es sumamente importante. Y a veces eso lleva tanto tiempo o más de lo que nos llevó a aprender todo aquello, que Dios lo mira y dice, no, eso no es inteligencia espiritual. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante, y es que el mundo en realidad lo que más valora es el coeficiente intelectual. Hoy en día también está muy de moda la cuestión de la inteligencia emocional, y le damos importancia, y la tiene, pero yo veo en la Biblia que Dios lo que más valora, y definitivamente a la hora de levantar líderes, es la inteligencia espiritual. Correcto. Y desarrollarla requiere muchas veces un proceso de desaprender, que duele. Es la lección más difícil de la vida. ¿Por qué necesitaba Moisés desaprender? Hombre, lo vemos muy claro. Cuando Moisés tuvo su primer atisbo de decir, ¿puede ser que sea a través de mí que Dios quiere liberar a su pueblo? ¿Qué es lo que hace? Mata a un egipcio que está maltratando a un israelita. O sea, lo que a él le nace en su cultura, en la preparación que tuvo en la corte, que iba en la línea de sucesión al trono, y en su temperamento en aquel momento, es matar. ¿Qué tuvo que pasar para que Moisés pasara de ser ese hombre a ser el más manso de la tierra, que está dispuesto a dar su vida por el bien del pueblo? Exacto. Eso es lo que Dios necesitaba y quería llevarlo. Eso requirió 40 años de desaprendizaje, y nos encontramos a un Moisés de 80 años. Es que aquí vemos la importancia de los procesos. Eso es. ¿Verdad? Muchas veces vivimos en una sociedad donde todo lo queremos inmediatez, todo lo que queremos rápido. De hecho,
la misma tecnología nos hace conseguir las cosas a tan solo un clic, ¿verdad? Pero no queremos los procesos y son los más importantes. El proceso del cristianismo, el proceso de andar en los caminos de Dios lleva su tiempo y se cocina a fuego lento. Y tú comentaste algo que a mí me parece importantísimo. Ya nosotras, nuestra generación, que ya tenemos una edad, por decirlo así, vivimos en la cultura de la inmediatez, pero los niños que vienen ahora, que desde los 2, 3, 4 añitos van con su dedito viendo vídeos de 2, 3 minutos, que ya es mucho, de YouTube, ellos sí se están criando en una cultura en la que todo tiene que ser ya. Se acostumbran con eso. Qué difícil les va a ser decir, no, espérate un momento, pero es que esto es otro tipo de proceso. Y es interesante porque así como nosotros, todos de nuestra edad y los que vienen ahora, estamos condicionados por los patrones sociales en los que vivimos, como la cultura de ya, todo inmediato, gratificación instantánea, así el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto por Dios con mano poderosa, también estaba como perdido porque estaba tan influenciado por una cultura idolátrica, una cultura que nada tenía que ver con la cultura bíblica. Y fíjate que Dios los quiso llevar por el camino más largo, ¿verdad? Precisamente ellos duraron su buen tiempo en el desierto porque también el proceso era necesario para la madurez espiritual de ellos. Sí, Dios no es un Dios de atajos. Exactamente. Y sabes, me llama la atención y me hiciste acordar de los mismos discípulos. No fue eso mismo que los discípulos cuando llegó Jesús. Ellos pensaban también que el liderazgo de Jesús iba a acabar con Roma, con todo ese imperio. Ellos pensaban que en ese momento se iba a ejercer y no fue así. No fue así. Y Jesús hizo una tarea de 3 años y medio para que desaprendieran. Es correcto. Qué duro. Y después él se ascendió y después vino el proceso del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, no te sientas mal si piensas que apenas eres un recién nacido en la fe. Todo tiene su proceso. Eso sí, lo importante es clamar a Dios, como dice el versículo de memoria, buscarlo, que Dios va a tomar la iniciativa de ayudarnos en este proceso. Y me gustaría añadir algo más, porque quizás podemos caer en la tentación de creer que son solo los que vienen de fuera de la fe los que necesitan un proceso de desaprendizaje. Lamentablemente, a veces crecemos en nuestros hogares o en nuestras iglesias con conceptos, con ideas, con enseñanzas, cultura eclesiástica que no siempre está del todo afinado con la Biblia, porque al final somos seres humanos y le ponemos nuestro filtro. También esas personas necesitan desaprender. Así es, correcto, me encanta esta enseñanza. Ahora bien, estamos frente a una petición de Dios a Moisés, y Moisés coloca excusas, ¿no? Coloca ciertos argumentos que me parecen lógicos. De hecho, los versículos creo que el 10, el Éxodo 3, Éxodo 4, habla de la reacción que tuvo Moisés ante esa petición. Y me encanta que da 4 excusas. Me encantaría conversar contigo. Sí, mira, Moisés dice, por favor envía a otro. Eso es el versículo 10, o sea, eso ya como que es más fuerte que una excusa. Por favor envía a otro. Y luego le dice, estas son las excusas por las que yo creo que debes enviar a otro. Tú usaste una palabra que es muy importante, dijiste la lógica, usaste la palabra lógica. Yo pienso lo siguiente, es lógico y razonable que Moisés pensara, yo voy a ir a Egipto donde salí huyendo por mi vida porque el faraón me quería matar. Yo voy a ir a Egipto donde hay un pueblo que sí, yo sé que yo soy hijo de los hebreos, pero hace 40 años que no los veo, que son otra generación. Yo voy a ir a esa generación que ya ni los conozco. Yo voy a ir a hablar con un faraón que posiblemente lo conozco de cuando yo vivía en el palacio. O sea, ¿es lógico y razonable para mí que tú me llames a eso? No. Y ahí es lo interesante. Es que el liderazgo, la dirigencia, no es por la lógica y la razón que yo utilizo. No es por si yo me veo capacitada o no. Nosotros por nuestra lógica, por nuestra razón, ponemos excusas porque el miedo es el que pasa al frente y Moisés tenía razones para tener miedo. ¿Cómo no? Es evidente. Lo iban a matar. Lo iban a matar. Huye por eso. Y luego dice, pero ¿con qué cara voy yo allí a hablar si yo que crecí en ese palacio, ahora soy un don nadie en Madián? O sea, sus miedos eran reales. Muchas veces nuestros miedos son tan reales que nuestra lógica y nuestra razón
nos dice, no, a mí no, Señor, a mí no me pidas que sea yo quien predique. Señor, a mí no me pidas que sea yo quien dé estudios bíblicos. Señor, a mí no me pidas que yo acepte este cargo en la iglesia que me están diciendo que haga, porque el miedo empieza a bombear aquí y digo, no, eso no es para mí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el caso del liderazgo o en el caso de aceptar el llamado de Dios para mí, lo que a mí me lleva a decir, yo iré, o heme aquí, envíame a mí, es una confianza total en Dios, en que el Dios que me llama me capacita. Amén. No me llama por mis capacidades, me llama porque Él me capacita. Y al final, Él es el que pone en tu camino los encuentros con esas personas que por una sonrisa tuya, una mirada tuya, una palabra tuya, van a salir de una esclavitud o van a sentirse liberadas en el sentido de que yo quiero conocer a ese Dios que permite que Mónica me haya dicho esto. Exactamente. Y sabes, me hace recordar una vez las palabras de un pastor que una vez me tocó predicar y estaba muy nerviosa, Mónica. De verdad, yo no quería ir. La y yo ansiedad. Decía, ¿por qué tengo yo, Señor, manda otra? Y el pastor, para darme fuerza, me decía, mira, tienes que verlo de esta manera. No eres tú. Eres Dios que te va a usar a ti. Y segundo, me dijo esto que no se me va a olvidar. Tienes que ir tú porque Dios sabe que tú eres la persona indicada para conectar con esas personas. Dios sabe que en esa comunidad que tú te encuentres, en ese sitio de trabajo donde tú te desarrollas, esos amigos que tú tienes, la persona que puede llegar, que puede conectar, eres tú. Puede llegar un Alejandro Ulloa u otra persona y no va a conectar tanto como tú con ellas. Por eso que Dios nos envía a cada uno en nuestras diferentes zonas, porque tú eres esa persona indicada para esa zona específica donde te encuentras. Por eso en este caso Moisés era el indicado. Era el indicado. Y fíjate qué bonito. Nosotros no podemos tomar la decisión de ir basándonos en creer yo soy capaz, yo soy suficiente, yo puedo hacerlo. Nos basamos en dos cosas. En tener la certeza del amor de Dios y en confiar en las promesas, que el que te llama te dice voy contigo. Y es interesante porque en Éxodo 3, primero Dios le muestra a Moisés, yo amo a mi pueblo, veo su sufrimiento y yo voy a actuar. Ya Moisés está convencido del amor de Dios. Y en Éxodo 4, por cada excusa que Moisés le da para no ir, Dios le da una promesa. Me encanta, vamos a ver eso. Vamos a verlas, sí. Porque la primera excusa que pone está en Éxodo 3:11. Dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón? ¿Qué promesa? O sea, Moisés se acordaba de que los propios israelitas le habían dicho, oye, ¿y tú quién te ha puesto a ti de juez sobre nosotros? Él se acordaba de eso, quedó muy marcado con eso. Y entonces su excusa es normal. ¿Quién soy yo? O sea, yo soy un fugitivo. Tiene que ver con la identidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces no me van a hacer caso porque yo maté a aquel, yo salí huyendo y ya me dijeron que quién me ha puesto a mí juez sobre ellos. Entonces Dios les dice la promesa, yo estaré contigo. O sea, no eres tú, soy yo. Y eso es muy importante para Moisés porque dice, bueno, entonces no soy yo quien actúa para salvar, yo soy un colaborador de Dios. Si yo soy el colaborador de Dios, es Dios el que actúa y yo me pongo en sus manos. Le calma el miedo, ya no soy yo, no me la juego yo todo, no soy yo quien predica, es Dios quien me usa en mi predicación. Es distinto. Es distinto. Viene la segunda excusa que se encuentra en Éxodo 3:13 cuando él le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre, Dios? Porque si me preguntan quién eres, quién me está mandando, ¿qué les voy a decir? Y en el fondo yo creo que lo que está diciendo es, ¿cómo van a creer que Dios me envió a mí si el concepto que ellos mismos tienen de Dios es un concepto tergiversado? Y es verdad. Después de 430 años de esclavitud en un país lleno de ídolos, es verdad que su concepto de Dios era tergiversado. Y que en ese entonces no había mucha revelación tampoco. Nosotros actualmente tenemos una revelación mayor por las visiones de las Apocalipsis, todos los que vinieron después de Moisés, pero no habían escritos como tal. No tenían una revelación espiritual de quién era Dios. Y ahora que comentas eso, a estas alturas de este Moisés con 80 años, que es llamado como líder por Dios, él en su tiempo en Madián ya había recibido la revelación para escribir Job y Génesis. Pero no lo tenían el pueblo de Dios, ¿ves? Es interesante este punto. Por eso que Dios lo había escogido a él, porque realmente es la persona indicada para ir a ese pueblo. Sin duda. Entonces, la promesa que le da a Dios es, yo soy el que soy, que en el lenguaje hebreo y para la cultura hebrea está hablando de eternidad. El que soy. Yo soy el eterno, no tengo principio ni fin, y yo soy el mismo que hizo un pacto con Abraham y que hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y tú eres ahora el próximo. Igual, bellísimo. Vamos a la tercera excusa que colocó y se encuentra en Éxodo 4, versículo 1.
él enseguida con un prejuicio. Ellos no me van a creer. No me van a creer, no van a oír mi voz. Él está adelantando, anticipando que va a ser rechazado. Ansiedad, vivir llenos de futuro. Sí, Él se está llenando de ansiedad, no me van a recibir. ¿Y qué le dice Dios? Yo haré poderosas señales. Es decir, de alguna manera Dios le dice, es verdad, este pueblo es duro de cerviz, bueno, es verdad. Entonces lo que voy a hacer es que te voy a dar un pequeño adelanto de la magnitud y los milagros de las obras que voy a hacer, acordémonos de las plagas. Sí. Y entonces le dice, ¿qué ves ahí? Veo una vara. Bueno, agarra la vara, lánzala al suelo, se convierte en una serpiente. ¡Wow! Agarra la serpiente, se convierte de nuevo en una vara. Pon tu mano en el seno, la saca, ¿y qué pasa? Leprosa, vuélvela a poner y la saca sin lepra. O sea, Dios en esta promesa le está dando un adelanto. Estas maravillas que acabas de ver aquí no son nada en comparación con las que voy a hacer para liberar a mi pueblo. Así que tranquilo, mi promesa, yo haré poderosas señales. Amén. Y es la promesa que nos da hoy el Señor. Pues podemos estar pasando por momentos difíciles, pero cosas maravillosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios está preparando para nosotros. Amén. La cuarta excusa. Nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tartamudo, dice él. Sí, soy tartamudo, dice algunas versiones de la Biblia. Puede ser que a él lo que le preocupara es que ya el idioma egipcio no lo manejo, egipcio, ya el idioma hebreo no lo manejo. Argumentar, convencer a un faraón o a un pueblo no es fácil y Dios le dice, yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y entonces ahí yo dejo de poner excusas. Claro. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento algo muy similar. Un pasaje que nos dice, cuando seáis llevado a tribunales o cuando demanden razón de la fe que hay en vosotros, yo os diré lo que habéis de decir. Y eso nos resta ansiedad, nos resta miedos, deja la lógica y la razón humana a un lado en el sentido de, ok, voy por fe. Y lo mismo le sucedieron a los discípulos cuando no sabían qué decir, cuando Jesús le mandó la orden, la comisión, ellos dijeron, ¿qué vamos a decir? El de Jesús le dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a decir qué vas a decir. Qué importante. Es impresionante cómo Dios, o sea, en lo que vemos entre esas excusas, ese diálogo entre Moisés y Dios de excusas y promesas, vemos a un Dios que va a capacitar a quien llama. Eso es. No es lo contrario. Él va a capacitar a quien llama, así que si Dios te llama en tu iglesia local, en alguna misión específica, ve con el poder de Dios. No son tus fuerzas, no son tus habilidades, tus destrezas, es que Dios te está capacitando. Así mismo. Hay una parte de la lección que para ya ir cerrando, que no puede faltar, y es cuando en el capítulo 4 hay un suceso interesante, ¿no? Que dice que el Señor salió al encuentro con Moisés, entonces cuando ya iba en camino, hubo un ángel, ¿verdad? Que parece que un altercado y quería como matar a Moisés, entonces su esposa Séfora circuncidó al hijo menor. ¿Qué podemos extraer en estos pequeños minutos con respecto a esta escena? Pues yo creo que lo más importante es, si Moisés era el líder elegido por Dios, Moisés tenía que estar en sintonía con las señales del pacto. El pacto es antiguo, es desde Abraham. La señal externa del pacto era la circuncisión. Uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado y su miedo de no ser recibido como líder se iba a cumplir cuando el pueblo hebreo dijera, tú nos vas a sacar a nosotros que ni siquiera has cumplido. De hecho, luego le echaron en cara que su esposa ni siquiera era del pueblo, era más oscura, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que me enseña a mí esto? Es que en el llamado al liderazgo y a la dirigencia de la iglesia no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es con tus capacidades, es con lo que Dios te capacita. No es como tú creas, yo voy adelante, yo voy a dar el primer paso. Es en una vida de oración y dependencia de Dios. Que Dios me muestre a mí qué es lo que todavía no tengo bien afinado en mi vida y que debo cambiar, qué es aquello en lo que no estoy obedeciendo y debo obedecer. ¿Por qué? Bueno, porque cae de lógica que en el liderazgo, que la gente te ve y te sigue, tiene que haber coherencia entre lo que dices creer y lo que la gente ve que haces. Así es. Tienes que estar en sintonía con los principios y valores de la palabra de Dios. Así es, como me dijo un pastor una vez, que tus palabras, o mejor dicho, que tus hechos, que tus acciones no hablen más altos que tus palabras. Interesante. Yo pudiese cerrar con esta lección lo siguiente. Dios nos llama
cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Y no necesariamente tenemos que estar superdotados. Dios nos llama y nos capacita también. Una segunda lección es que tenemos que depender totalmente de nuestro Dios. Una tercera lección es que no estamos solos, que Él ve tu clamor, Él está contigo, Él te entiende. Así que ten toda la libertad y la confianza de acercarte a ese Dios tan maravilloso, que aún siendo un Dios del universo, es un Dios personal. Es un Dios personal que te entiende y que está dispuesto a usarte en sus propósitos, pero así como te quiere usar, te quiere capacitar. ¿Te gustaría en esta hora decirle, Señor, aquí yo estoy? Perdóname por colocarte tantas excusas para no hacer lo que me pides. Y desde hoy me pongo en tus manos para ser un instrumento y ser guiada y capacitada por ti. ¿Te gustaría hacer esto? Pues entonces vamos a invitarte a que allí donde quiera que estés, inclines tu rostro con oración, con fe, ¿verdad? En aquel que todo lo puede y en aquel que puede hacer grandes maravillas a través de ti. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das tan grandes de servirte, de colocarnos en un puesto de liderazgo, aun cuando no tenemos los recursos, las habilidades, aun cuando te presentamos millones de excusas, tú estás allí para orientarnos, para guiarnos y dejarnos saber que no estamos solos, que es tu fuerza, que es tu poder el que nos sostiene y el que nos guía. Sé con cada persona que está enfrentando cualquier crisis, cualquier zarza ardiente, donde quiera que se encuentre. Hazle saber, como se lo dejaste saber a este pueblo, a tu pueblo en Egipto, que no estaba solo, que tú escuchas, que tú oyes, que tú ves. Y aquellas personas que de una u otra manera están en algún puesto de liderazgo, hazle saber que eres tú quien capacita, que eres tú quien estás con ellos. Guíanos en este hermoso día y permítenos que tu palabra siga creciendo en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les esperamos la próxima semana. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.